Efesios capítulo 6, versículo número 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Estad alertas, dice, y orad con insistencia, perseverancia por todos los santos. Pero el verso 17, dice, tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia describe a Jesús como el que tiene la espada de dos filos, pues lo que está diciendo es el que tiene la palabra. Y esta palabra de Dios, hermano, de acuerdo a la Biblia, es más cortante que toda espada de dos filos. Vayamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermano? Es más cortante que toda espada de dos filos. Y mire, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos este pasaje de la Biblia, encontramos varias cosas importantes mencionadas en este texto. Primero dice que la palabra de Dios es eficaz. Eso significa que la palabra tiene un poder que transforma, un poder que cambia. Quiere decir que es activa en la vida diaria. No es simplemente un conocimiento que una persona recibe. Por eso, cuando una persona, hermano, recibe la palabra de Dios, o lee la palabra de Dios, o escudriña la palabra de Dios, con el propósito y con el anhelo de encontrar en ella la respuesta y la solución de lo que él necesita, la palabra de Dios es viva. Quiere decir que va a producir un efecto en la vida de la persona. Cada vez que usted oye la palabra de Dios, poniéndole el sentido verdadero y el sentido correcto a la palabra de Dios, algo va a suceder en su vida. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios son espíritu y son vida. Quiere decir que cuando la palabra de Dios penetra, algo tiene que producir dentro de nosotros. Va a producir un efecto que nos puede llevar al arrepentimiento, que nos puede llevar al compromiso, que nos puede llevar a alabar a Dios, que nos puede llevar a tomar conciencia de nuestra necesidad, o que nos puede llevar también a tomar acción en cuanto a nuestro servicio que le vamos a dar a Dios. Pero ninguna persona, fíjese bien, que oye la palabra de Dios puede permanecer inactiva, puede permanecer pasiva o puede permanecer indiferente cuando recibe la palabra de Dios en el sentido correcto. Cuando la persona simplemente ve la Biblia como un conjunto de conocimiento, de letras, pues puede que lea la Biblia y no suceda nada en él. Pero cuando usted lee este pasaje de la Biblia, que dice, porque la palabra de Dios es viva, dice que tiene vida, y esa vida produce un cambio en nosotros. Segundo, dice que es más cortante que una espada de dos filos. Representa, hermano, una advertencia y una liberación. Corta a través de las justificaciones y excusas personales, separando la verdad de la mentira y el bien del mal. Quiere decir que cuando la palabra de Dios entra a la vida de la persona, hace una división entre lo bueno y lo malo. Produce, hermano, una conciencia en tu vida de cómo estás delante de Dios, si estás bien o estás mal. O sea, cuando tú vas a la Biblia y la palabra de Dios entra,
Por eso es que alguien dijo por ahí que el mensaje de la palabra de Dios produce dos cosas. Una, produce incomodidad. ¿Por qué produce incomodidad? Porque llega a esas áreas donde nosotros sabemos que no estamos bien. Cuando la palabra de Dios entra, produce incomodidad dentro de nosotros o produce satisfacción en nuestras vidas, haciéndonos entender que la manera en la que nosotros estamos viviendo es la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso, cuando el profeta Natán se presentó delante de David, le contó aquella parábola, y luego cuando David se levanta así enojado y dice, bueno, la persona que cometió tal acto merece la muerte y merece pagar 4 veces lo que él tomó. En ese momento el profeta Natán, que era algo tal vez peculiar en los profetas, extiende la mano, ¿verdad? Con su dedo señala a David y le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que has violado la palabra de Dios. Cuando Natán señala a David, después de haberle comunicado el mensaje de Dios, es como si algo traspasara la vida de David. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que David cayó al suelo, ¿verdad? Inmediatamente dijo, he pecado contra Dios. ¿Qué hizo la palabra de Dios? Trajo conciencia de lo que David sabía que había en su vida. O sea, Dios no le estaba comunicando algo que él no sabía. Por eso es que cuando se predica la palabra, hermano, y esa palabra produce incomodidad en nosotros, es porque algo no está bien en nuestras vidas. Por otro lado, cuando Jeremías dice, oí tu palabra y tu palabra me fue por gozo, porque tu nombre es invocado en ella. O sea, cuando una persona camina en la rectitud de Dios y oye el mensaje de la palabra de Dios, esa persona, en la medida que la escucha, alaba a Dios, glorifica a Dios. Y fíjese, hay un ejemplo, hermano, en el libro de Nehemías, cuando Esdras llega y también Nehemías, ellos comienzan a leer la palabra de Dios al pueblo. Dice que Nehemías se pone como en una tarima alta para que todo el pueblo pueda verlo. Y ahí lee la palabra de Dios. Y fíjese bien, cuando él lee la palabra de Dios, la gente comienza a llorar. La gente comienza a alabar. La gente comienza a glorificar a Dios al oír la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando usted lee la Biblia, dice que mientras él leía la palabra, habían otros levitas que eran los encargados de interpretar o de explicar la palabra de Dios al pueblo. Y cuando el pueblo escuchaba la palabra de Dios, ellos se gozaban, lo expresaban mediante lágrimas, pero no eran lágrimas de derrota o de dolor, eran lágrimas de alegría, de gozo. Entonces, dice la Biblia que estos personajes le dijo, no estén tristes, al contrario, hoy es un día de buenas noticias. El gozo del Señor debe estar con ustedes. El gozo del Señor es su fuerza. Celebremos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso es que cuando esta palabra penetra, separa, hermano, lo malo de lo bueno. En segundo lugar, dice que penetra hasta el alma y hasta el espíritu. Eso quiere decir que llega hasta lo más profundo y hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Afecta nuestras emociones, afecta nuestra voluntad y también llega a nuestro espíritu. A esas 3 áreas, hermano, que conforman el ser del hombre, ¿verdad? El espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios llega hasta esas áreas. Al cuerpo lo puede sanar en un momento dado si está enfermo físicamente. Lo puede fortalecer.
Al alma la puede llenar de alegría, de gozo. Y al espíritu, hermano, lo puede llenar de la fortaleza y de la vitalidad de Dios para que esta persona pueda continuar y pueda proseguir su camino. Pero también dice que la palabra de Dios descifra las intenciones verdaderas que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Sabe que muchas veces lo que usted y yo sentimos, a veces no sabemos realmente qué es lo que origina aquellos sentimientos o aquel anhelo, si es Dios o simplemente somos nosotros. ¿Qué hace la palabra de Dios? Revela las intenciones correctas que hay detrás de los actos. Por eso la Biblia dice que el corazón del hombre es perverso, es engañoso. Quiere decir que muchas veces, hermanos, si confiamos en lo que nuestro corazón nos hace sentir, nos podemos equivocar. Pero si confiamos en Dios por medio de su palabra y de su espíritu, Dios puede mostrarnos lo que es verdaderamente correcto para que nosotros lo hagamos. Les voy a narrar una historia para que usted mire esto en lo referente a lo que hay en el corazón del hombre. La historia de Saúl. Todos sabemos que Saúl andaba buscando las asnas que se le habían perdido a su padre. Y al no encontrarlas, llegó a donde estaba Samuel. Cuando Samuel se topa con ellos, lo primero que le dice es: las asnas ya las encontraron. No te preocupes más por eso. Luego se dirige a Saúl y le dice: sube, porque tengo un almuerzo o una comida preparada y te estaba esperando. Sube, come y mañana te voy a revelar lo que hay en tu corazón. Bueno, ¿qué era lo que había en el corazón de Saúl? Preocupación. ¿Por qué? Por encontrar las asnas. ¿Será que solamente era eso? Entonces, si solamente hubiese sido eso, pues Saúl le hubiese dicho: pues, profeta, gracias. ¿Sabes qué? Ya me voy porque ya me siento pleno, porque ya encontré o ya se encontró lo que yo estaba buscando. Quiere decir, hermano, que en el corazón de Saúl habían otras inquietudes, habían otros anhelos. Recuerde que el pueblo de Israel, hermano, había pedido rey a Dios. Le habían dicho a Samuel: nómbranos un rey, como las otras naciones. Tal vez en el corazón de Saúl había ese pensamiento o esa intención o ese anhelo de que podía ser él la persona llamada por Dios para ser ungido como rey. Pero al mismo tiempo habían otras cosas. Él se sentía con algunos limitantes. Soy el más, pertenezco a la tribu más pequeña. Y mi casa es la casa más pequeña. Y yo soy el más pequeño de la familia de mi padre. O sea, tengo tres cosas que pueden descalificarme y que posiblemente Dios puede poner su mirada en otras personas y no en mí. Eso había. Pero al mismo tiempo, hermano, en el corazón de Saúl, al comienzo, él se sentía indigno, se sentía pequeño delante de los ojos de Dios, porque eso lo encontramos más adelante cuando él desobedece y Samuel le dice que el Señor dijo: cuando yo te ungí, eras pequeño delante de mis ojos, como diciendo, eras una persona que estabas dispuesta a ser moldeada y a obedecer todo lo que yo te mandara. Desafortunadamente, cuando fuiste nombrado, permitiste que el orgullo controlara tu vida y te hiciera tomar decisiones y acciones incorrectas. Por eso, cuando él llega delante de Samuel, el Señor le revela a Samuel
las intenciones que habían en el corazón de quién, de Saúl, porque el Señor conoce todas las cosas. El Señor sabe lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, pero también al mismo tiempo sabe que hay muchas cosas dentro de nosotros que nos estorban para poder alcanzar aquello que Él quiere entregarnos. Que a veces nos sentimos inmerecedores, nos sentimos pequeños o nos sentimos insuficientes o incapaces para poder hacer algo que Dios dice que sí podemos. Por eso cuando la palabra de Dios llega hasta esa parte de nuestras vidas, revela las verdaderas intenciones que hay dentro de nuestro corazón. Por eso es que podemos, hermano, confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor se presenta a esta iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada de dos filos? ¿Por qué? Bueno, quiero decirles que la palabra Pérgamo significa elevación o significa altura. Y eso está revelado o esto está relacionado con el orgullo. Quiere decir, hermano, que Pérgamo era una notable ciudad por su cultura y por su educación. Contaba con la segunda biblioteca más grande de la antigüedad, la cual contenía aproximadamente 200,000 libros, ¿verdad? Ellos se sentían orgullosos. ¿Por qué razón? Porque eran personas instruidas, doctos en la iglesia cristiana de esa ciudad. Entonces ellos pensaban que estaban en una condición muy elevada, que tenían un conocimiento y una inteligencia superior a otros. Otra de las cosas importantes, en esa ciudad, hermano, había también una escuela de medicina, en cuyo alumno egresado había uno que se llamaba el médico Galeno, ¿verdad? Que había incursionado en la medicina y que de alguna manera era una persona prominente en ese lugar. También habían construcciones, ¿verdad?, a diferentes deidades como Dionisio, Ateneas, Zeus, y también habían 4 altares dedicados a la adoración al emperador. Por eso es que la Biblia hace referencia que ellos habitaban en el lugar donde Satanás tenía su trono, ¿verdad? Donde había una influencia demoníaca, hermano, impresionante. ¿Por qué el Señor se revela entonces como el que tiene la espada de dos filos? Porque Él es el que va a cortar y va a separar, ¿verdad?, de la vida de aquellos creyentes verdaderos, lo que ellos deben de seguir, deben de mantener en su vida. ¿A quién toma el Señor como ejemplo para que estos cristianos de Pérgamo puedan seguir? Bueno, toma a un pastor que había muerto y que se llamaba Antipas, que usted lo puede leer ahí en este capítulo, ¿verdad? Dice, en los días cuando Antipas, mi testigo, fue muerto, ahí donde mora Satanás. Quiere decir, hermano, que Antipas fue tomado prisionero, fue atormentado, fue sometido a toda clase de cosas para que él negara sus convicciones, pero Antipas se mantuvo firme. Se mantuvo él fiel a Dios, no renunció en ningún momento a sus creencias. Y eso era lo que el Señor quería comunicar a los hermanos de Pérgamo, que ellos tuvieran esta actitud, tuvieran este modelo, tuvieran este deseo que había en el corazón de Antipas de mantenerse firme y fiel pese a cualquier circunstancia, ¿verdad?, que se presentara en contra de ellos, y que ellos no desistieran en ningún momento y prefirieran morir como murió Antipas, pero no renunciar a su fe. ¿De qué manera ellos lo iban a lograr? Bueno, separándose, hermano, de la influencia de las doctrinas paganas,
que predominaban en ese lugar, que eran la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, que eran doctrinas paganas que trataban de influenciar a los creyentes para que ellos se apartaran y se alejaran de la verdadera fe en Dios. Regrese otra vez a Apocalipsis capítulo 2 y leamos algunos versículos subsiguientes al texto que nosotros acabamos de leer en ese momento. Capítulo 2, leímos el versículo 12 y 13 y dice el verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo ofrecido a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. O sea, los cristianos tenían dentro de sus filas personas que tenían esta doctrina. Por eso el Señor dice, tienen que cortar esa influencia de ustedes y apartarse por completo de esas relaciones que ustedes tienen. No pueden ustedes vivir como cristianos y consentir lo que yo no consiento. Deben de aborrecer lo que yo aborrezco y deben de amar lo que yo amo. Por eso es tan importante, hermano, que permitamos que la palabra de Dios nos examine, ¿verdad? Abra nuestras vidas por completo y nos haga entender que tenemos necesidad de Dios y que solamente su palabra nos puede ayudar a caminar de manera correcta en la voluntad perfecta del Señor. Por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. El apóstol Pablo, hermano, le escribe a su discípulo Timoteo y le habla acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios o que debe tener la palabra de Dios en su vida personal. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ahora se lo voy a leer en otra versión diferente. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que maneja con precisión la palabra de verdad. Ya, aquí está hablando que cuando nosotros como creyentes tomamos la palabra de Dios, ¿vamos a vivir como ella nos marca o vamos a vivir como nosotros queremos? Si vivimos como la palabra de Dios nos marca, vamos a ser obreros aprobados. Vamos a vivir como Dios quiere. Vamos a hacer su voluntad. Vamos a utilizar la palabra con precisión porque le vamos a dar el sentido correcto y la vamos a aplicar para el bien de nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está diciendo, que esa palabra de Dios la interpretes de manera correcta y que la apliques a tu vida y que la practiques en tu diario vivir. Si tú lo haces, vas a ser un obrero aprobado, que estás usando la Biblia no para justificar lo que tú crees, sino para vivir lo que Dios te manda. Son dos cosas distintas. Una cosa es que yo tome la Biblia para justificar ciertas cosas que yo hago y otra cosa es que yo tome la palabra de Dios para vivir de acuerdo a lo que Dios me ordena. Cuando una persona quiere justificar sus acciones, puede incluso utilizar la Biblia, ¿verdad? Puede decir, es que la palabra de Dios dice esto, como diciendo, bueno, yo tengo derecho a hacer esto porque la Biblia pues da a entender que lo puedo hacer. Eso es cuando yo tomo la Biblia para justificar mi vida. Pero cuando yo tomo la Biblia para obedecer lo que Dios me ordena, yo digo, bueno, el Señor me manda y el Señor me ordena
lo que yo debo de hacer. Le voy a poner un ejemplo práctico. Vaya a la primera carta de Juan, hermano, capítulo 4. Y quiero que leamos el versículo 11. Si me ponen el versículo 11 y 12 de la primera carta de Juan, capítulo 4. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice la segunda parte? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Amarnos los unos a los otros. Pero ¿qué es si mi hermano hace algo en contra de mí? Que me hiere. ¿Qué es si mi hermano me reprende porque estoy haciendo algo incorrecto? ¿Lo voy a seguir amando o ya no quiero su cercanía? Si alguien se acerca conmigo y me dice, mira hermano, he estado observándote y me he dado cuenta de que andas haciendo algunas cosas que los cristianos no deben de hacer. ¿Qué diríamos nosotros? Tal vez le diríamos, ¿y por qué te estás fijando en mi vida? ¿Por qué no te fijas en tu vida personal? Que tienes que estar viéndome a mí. Cada uno es responsable de lo que hace. Y si yo lo hago es mi vida. Punto y aparte, tú no te metes en mi vida. O diríamos, hermano, gracias. Porque eso me dice que mi vida te importa y que quieres el bien para mí. ¿Qué voy a hacer, hermano? Voy a amar más a esa persona de lo que yo la amaba, porque esa persona quiere el bien para mí. Pero normalmente el creyente, cuando es reprendido, ¿qué hace? Se aleja. Como que le pone un alto a esa persona, ¿verdad? Como que cuando él se acerca ya ni lo quiere saludar, como de, hola, ¿qué tal? Ya no, antes, hermano, Dios te bendiga, le daba su abrazo y hasta su beso. Ahora ya, nos vamos rápido, porque no queremos hablar con él. Pero ¿qué dice la Biblia ahí en el texto? Si Dios nos ha amado así, debemos de amarnos unos a otros. El verso 12, lea el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, ¿cómo, en otras palabras, se lo voy a parafrasear así? ¿Cómo puedo demostrar yo que amo a Dios con todo mi corazón? Cuando les amo a ustedes. Pese a sus fallas, pese a sus faltas, pese a cualquier cosa, les voy a amar como Dios les ama. Y de esa manera estoy diciendo que conozco el amor verdadero de Dios. Pero cuando no lo hago, digo, ¿y por qué voy a amar a este hermano que anda haciendo cosas malas? Porque Dios me ordena que yo lo haga. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Dice que Él no puede negarse a sí mismo, o sea, Él no puede negar lo que es. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios y quiero vivir de acuerdo a la palabra de Dios, digo, bueno, Dios me manda a que yo ame a mi hermano, aunque la verdad no quiero, pero si yo quiero honrar y agradar a Dios, lo voy a hacer, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Qué está haciendo la palabra? Está cortando mi vida. Está separando lo malo de lo bueno y me está ayudando a vivir una vida agradable, ¿verdad? La palabra entra hasta lo más profundo, hasta lo que yo no conozco y saca a la luz
lo oculto y me revela lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere en mi vida. Por eso cuando Jesús se presenta, le dice a esta iglesia, mira, tú eres una iglesia que te mantienes firme, que te mantienes fiel, pero tienes ciertos problemas. Conscientes lo que yo no consiento, ¿verdad? Es como si Dios nos dijera a cada uno de nosotros, mira, tú eres una persona que me cantas, que me alabas, que te gozas cuando me cantas, brincas, saltas, alabas mi nombre, lees mi palabra, ¿verdad? Le hablas a otros de Cristo, ¿verdad? Pero tienes ciertas cosas que no me gustan. Tienes ciertas cosas que no me gustan, ¿verdad? Hay una persona cristiana, ¿verdad?, que su hija dice que su papá anda haciendo cosas malas. Él es viudo, su esposa murió, pero anda de enamorado con varias muchachas. Tiene una, tiene otra, tiene varias muchachas. Pero ¿sabe qué hace ese hombre? Le habla de Cristo a las personas. Les dice que se arrepientan. Y ora, dice su hija. Yo escucho orando a mi papá y digo, ¿cómo este hombre puede hacer esto? ¿Verdad? Y él haciendo aquello que es tan mal delante de Dios. Pero él siente que está bien. Entonces, Dios, si le hablara a esta persona, le diría, mira, está bien lo que haces, oras, cantas, predicas mi palabra, me amas, pero tengo algo contra ti, que tienes en tu vida cosas que no me agradan. Entonces, la palabra entra. ¿Y qué va a pasar con él? Le va a doler. Si alguien fuera y le dijera, mira hermano o hermana o quien sea, ¿verdad? Eso que estás haciendo está mal delante de Dios. ¿Qué haría la persona? Diría, es correcto. ¿Se arrepentiría o diría, hermano, tú me estás juzgando, pero yo no estoy haciendo nada malo? Entonces la palabra de Dios o produce arrepentimiento o produce satisfacción. También en el verso 18, Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Tiatira, el Señor, hermanos, se revela de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, fíjese bien, que tiene ojos como llama de fuego, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. La palabra hijos viene de una palabra griega que es la palabra huíos, así como se escucha, huíos. Esta palabra significa un hijo maduro, ¿verdad? Un hijo maduro con responsabilidades que refleja el carácter del padre. O sea, quiere decir que es un hijo responsable. ¿Se acuerda que Jesús dio testimonio de su hijo? Cuando dijo, este es mi hijo o mi huíos, en quien mi alma se complace, ¿verdad? Él hará todo lo que yo le mande. O sea, ¿qué hacía el hijo? Bueno, el hijo estaba revelando el carácter del padre, ¿verdad? Y cuando Cristo, hermano, se manifiesta a esta iglesia como el Hijo de Dios, lo que Él está diciendo, ¿verdad?, a estos creyentes es que Él es el modelo a seguir por cada uno de aquellos que le han entregado su corazón a Cristo. Que Él es el único medio, el único camino, la única verdad para llegar a la presencia de Dios. Por eso cuando Felipe le hace la pregunta, Señor, muéstranos al Padre y con eso estamos satisfechos. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, la Biblia dice que Jesús le contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, una cosa somos. Así que existe una relación eterna entre el Hijo y el Padre. El Hijo es siempre
y siempre ha sido la expresión de lo que el Padre es. El que me ve a mí, ve al Padre. Ahora, nosotros en nuestra calidad de hijos, ¿qué diríamos? El que nos ve a nosotros, ve a Cristo. ¿Se acuerda que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1? Sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesús. Cristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy revelando el carácter del Padre. Yo soy el reflejo, el esplendor del Padre. ¿Qué diríamos nosotros ahora? El que me ve a mí, ve a Cristo. Porque yo reflejo el carácter de Cristo y soy un reflejo de Cristo en todo lo que yo hago. Esa debe ser la meta del creyente, ¿verdad? Entonces, Él se presenta a esta iglesia, hermano, como el Hijo de Dios. Y fíjese bien, diciéndole, yo soy el modelo a seguir. Pero mire lo que dice el verso 18 y 19 de Apocalipsis capítulo 2. El Señor, hermano, menciona 6 características de esta iglesia, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, verso 19. Yo conozco tus obras. Primera cualidad. El Señor conoce lo que nosotros hacemos. Conoce el amor, la fe, el servicio y tu paciencia. Y también conoce, la sexta, que las obras últimas son mejores que las primeras. O sea, como diciendo, mira, al principio le echaste ganas, pero ahora le estás echando muchas más ganas que al principio. O sea, al principio ibas así como en un 20%, ahorita al final vas en un 90%. O sea, la vida que tú llevas me agrada. Eres una persona amorosa, eres una persona de fe, eres una persona servicial, eres una persona paciente. ¿Qué hace el Señor con esta iglesia? Resalta sus cualidades. Pero mire lo que dice el verso 20. Vayamos al verso 20. Y el verso 20, hermano, es una advertencia y una reprimenda. O sea, esta iglesia que tenía estas cualidades tenía otros problemas serios, al igual que la iglesia de Pérgamo. ¿Cuáles eran los problemas de la iglesia de Pérgamo? Toleraba a los que tenían la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, que Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. ¿A quiénes? A los ídolos. Quiere decir, hermano, que esta mujer, que Jezabel, fíjese bien, enseñaba y establecía normas de doctrina. ¿Y a qué incitaba esta mujer a los líderes de la iglesia? Pues ahí lo dice, ¿verdad? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, que Jezabel le decía, mira, no es malo echarse una canita al aire. Si luego te arrepientes, vuelves a Dios, el Señor te perdona, ¿verdad? Y luego, pues, tú sabes que la carne es débil. Pues el Señor entiende también que eres frágil, ¿verdad? Así poco a poco los inducía, hermano, a participar de aquellas cosas sacrificadas a los ídolos, diciéndole, mira, no hay ningún problema, háganlo. De esta manera estaba influenciando, hermano, a los creyentes de la iglesia en Tiatira. Por eso es que vemos que esta iglesia, o el significado de esta iglesia, Tiatira, significa hija. Eso significa hija. Y en esa ciudad había un templo dedicado a una entidad femenina llamada Zambate, donde habían oráculos, visiones, y era un lugar donde Jezabel predominaba y donde ella influenciaba.
¿Y sabe qué significa la palabra Jezabel? Significa pura. ¿Y qué nos comunica esto? Una pureza falsa, ¿verdad? Equivocada, porque la intención verdadera de esa mujer era arrastrar al pecado a quienes, a los siervos de Dios. Lo había conseguido. Bueno, leamos lo que dice el verso 24. Verso 24 y verso 25. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, o sea, habían personas que habían sido influenciadas por esa mujer, que enseñaba en la iglesia, pero también había otro grupo de creyentes, fíjese bien, que habían permanecido fieles a Dios, ¿verdad? Porque escuche bien, la fidelidad, hermano, a Dios no depende del ambiente en el cual nosotros vivimos, sino de las convicciones que nosotros tenemos por la palabra de Dios. Lo que tú y yo hacemos, lo hacemos porque queremos, no porque somos obligados. Nadie es culpable de las cosas malas que yo pueda cometer o de las cosas buenas que yo pueda hacer más que yo mismo. Y ese es un ejemplo. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Verso 25. Pero lo que tenéis, ¿qué dice? Retenedlo hasta que yo venga. Lo que les está diciendo es: manténganse firmes en la palabra y en la sana doctrina, como lo han hecho a pesar de esta influencia maligna de esta mujer llamada Jezabel. ¿Podemos vivir una vida santa rodeado de influencias malas? Hermanos, ¿podemos vivir una vida santa rodeado de influencias malas? Sí. El ambiente en el que vivimos no es impedimento para que usted y yo vivamos. Noé vivió en medio de una generación perversa y la Biblia dice que era recto Noé en sus generaciones. Era un hombre justo, era un hombre de fe. En cambio, Lot no vivía tal vez en plenitud una vida justa, porque dice que él vivía una vida afligida y atormentada, viendo y oyendo lo que las personas de Sodoma y Gomorra hacían. O sea, él le daba importancia a lo que ellos decían, mientras que Noé estaba enfocado en lo que Dios decía. Tú tienes dos opciones, ¿verdad? Puede que te subas a un camión y empiece la música y tú comiences con tu pie y al rato con tus manos y empiezas, o puedes decir: bendito Señor, te alabo, y estás adorando a Dios. Es tu decisión. ¿Qué le dice el Señor al otro grupo? Retén lo que tienes hasta que yo venga. No te dejes impresionar por lo que ellos dicen, que son cosas profundas, ¿verdad? O sea, Isabel le decía: mira, les voy a enseñar revelaciones, les voy a enseñar cosas que nadie les ha enseñado. Dios me está comunicando verdades poderosas y yo se las voy a comunicar. Y había un grupo de personas que decían: eso que dice esa mujer como que no tiene sentido, como que eso no es de Dios. Parece cristiano, lleva matiz de cristiano, lleva olor a cristiano, pero eso no es cristiano. Así que ellos decían: ¿sabes qué? Yo no acepto eso, yo no recibo eso, y yo mejor me mantengo en lo que hemos aprendido, lo que Pablo nos comunicó al principio cuando él vino, y luego los subsiguientes vinieron a enseñarnos la palabra de Dios. Nos mantenemos en esta verdad y no vamos a desistir de ella, y vamos a obedecer esta palabra hasta que el Señor venga. Y eso es lo que el Señor les dice, ¿verdad? Que ellos se mantengan puros como hijos de Dios, que se mantengan en el camino, que se mantengan en la verdad y que se mantengan en la vida.
que no claudiquen. Luego en el verso 18, ahí mismo en el verso 18, utiliza el que tiene ojos como llama de fuego, ¿verdad? Quiere decir, hermano, esta iglesia de Tiatira era tolerante, como mencionamos hace un momento, en permitir y soportar cosas que no eran y no procedían completamente de Dios. Por esa razón, el Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene ojos como llama de fuego. Podríamos decir nosotros que es como aquel que tuviera ojos como rayos X, ¿verdad? Como cuando usted se va a hacer unos rayos X y usted se pone ahí y ¿qué salen? Salen sus huesos, ¿verdad? Lo que no se ve a simple vista. Y ahí en los huesos pues se ven algunas cosas que tal vez el médico quiere ver si están, por eso le mandó a hacer esos estudios. Y hay estudios más sofisticados todavía que pueden mirar aún dentro. Bueno, el Señor al mirar la iglesia de Tiatira, ¿qué observó? Vio a esta mujer inmiscuida, agazapada dentro de la iglesia, influenciando de manera incorrecta la vida de los creyentes y sobre todo la vida de los siervos de Dios. ¿Qué hace el Señor? Bueno, le da 3 dictámenes, hermano. Aquí en el verso 22, capítulo 2, verso 22. El Señor, verso 22 y verso 23 de Apocalipsis. El Señor le da 3 dictámenes a estas personas. Primero, he aquí, yo la arrojo en cama. ¿Qué iba a hacer Dios con Jezabel? La iba a echar en cama. La palabra cama significa cama de enfermedad o también significa muerte. O sea, el Señor le dijo, primero la voy a meter en una cama de aflicción, la voy a enfermar. Si ella se arrepiente y vuelve al buen camino, la perdono. Si ella persiste, como dicen por ahí, si persiste en la molestia, de una vez que se muera, ¿verdad? Primero la meto en cama de aflicción y si no se compone, la meto en un féretro, ¿verdad? Es lo primero. Luego dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, aquellas personas que se habían dejado influenciar por Jezabel, les iban a venir dificultades terribles para tratar de hacer que ellos se arrepintieran y dejaran a Jezabel. Le dijeron a Jezabel, pues si tú te quieres perder, piérdete. Pero nosotros nos volvemos a Dios. Por medio de estas pruebas, por medio de estas luchas, hermano, el Señor quería que ellos se arrepintieran ¿de qué? De sus obras perversas, ¿verdad? De sus obras malas. Hermano, si usted estuviera haciendo cosas malas y alguien por allá le saliera y le dijera, a ti te andaba buscando y le sacara una pistola y le pusiera aquí, ¿qué haría usted? Pues lo primero que haría es, Señor, perdóname, Padre, si este me va a matar porque yo me muera arrepentido. Yo recuerdo hace muchos años, fui a una iglesia a predicar. Eran escuelitas bíblicas. Habían muchos niños. Entró un drogadicto con una pistola y comenzó a disparar dentro de la iglesia. Después que llegó la policía, lo sometieron, se lo llevaron, ¿verdad? Pues yo estaba predicando cuando él comenzó. Y cuando comenzaron los balazos, pues le dije, pues hermano, vamos a orar. Nos pusimos a orar. Y cuando sometieron a esta persona, pues entonces yo seguí predicando, terminé de predicar. Y después hice un llamado, ¿verdad? Alguien de los que están aquí quiere darle su vida a Dios, hermano. Todos corrieron, hasta los niños corrieron, fueron los primeros que pasaron. Y ahí estaban llorando. Señor, perdóname, porque soy rebelde, porque desobedezco. Señor, perdóname.
porque no hago caso cuando mi mamá me habla. O sea, ellos vieron el peligro de cerca. ¿Y ellos qué hicieron? Se arrepintieron. O sea, esa prueba produjo en ellos una conciencia de que la vida que ellos llevaban era mala. No le puedo decir que escuché las oraciones de los grandes, quién sabe qué también cosas confesaron ahí, ¿verdad? Pero todos, hermanos, pasaron a arrepentirse. Todos, ¿verdad? Todos pasaron a arrepentirse. Bueno, el Señor, por medio de estas pruebas, quería que estas personas que habían sido arrastrados por la influencia de Jezabel se arrepintieran de sus pecados, ¿verdad? Tercero, vayamos al verso 23. Y a sus hijos, o sea, a los hijos de ellos, heriré de muerte. Y los iba a poner como ejemplo. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. O sea, cuando la Biblia describe al Señor como con ojos de llama de fuego, hermano, es que el Señor, mira, te hace una radiografía y conoce perfectamente tu corazón. Que cuando se hace un llamado, ¿verdad? Aquí dice, hermano, si usted tiene alguna necesidad o necesita platicar con Dios, venga, más vale que usted lo haga. Usted dice, ay Señor, bueno, no me dijeron nada, aunque yo estoy aquí medio escondido, ¿verdad? El pastor no sabe mis cosas que ando haciendo, ¿verdad? Por acá mis trueques, mis cosas malas que ando haciendo. Él no sabe, pero Dios lo sabe. Porque Él tiene ojos como ¿qué? Como llama de fuego. Él escudriña la mente y el corazón, ¿verdad? O sea que cuando se predica la palabra y tú estás ahí pensando, y eso que está predicando el pastor, ¿quién se lo diga? El Señor ya sabe, ¿verdad? Ya sabe que andamos medio torcidos por ahí. ¿Y cuál es el consejo que da? Dice, es tiempo que lo torcido se enderece. Dice que aquello que está fuera del camino vuelva al camino otra vez. Que hagan sendas de justicia. O sea, el Señor a través de su palabra le da 3 sentencias, hermano, a estas personas. ¿Por qué razón? Porque el Señor, pese a lo que ellos están haciendo, les está dando una advertencia con el único propósito, hermano, de que ellos se arrepientan y se vuelvan a Dios. Les pongo 2 ejemplos. Vayamos al Salmo 26, verso 1 y 2. ¿Cómo nos examina el Señor con sus ojos como llama de fuego? Para probar nuestra inocencia, ¿verdad? El Señor sabe si aquello de lo cual se nos acusa, lo hicimos o no lo hicimos. Y dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 26, 1 y 2. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. Y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. O sea, aquella persona que es inocente le está diciendo al Señor, mire Señor, examíname desde la cabeza hasta los pies. Y lo único que vas a encontrar es integridad, fidelidad, inocencia. No he hecho nada. Defiende mi causa. Ayúdame, ¿verdad? Pelea a favor de mí. No permitas que el impío se enseñoree de mí. Segundo, vaya al Salmo 7, verso 9 y verso 10, para acabar con la maldad. Y dice, pon fin a toda maldad, Señor. Bendice a todos los que genuinamente te adoran, porque tú, el justo Dios,
miras hasta lo profundo del corazón de todo hombre y mujer y examinas todas sus intenciones y pensamientos. Dios es mi escudo. Él salva a los de corazón recto y puro. ¿De qué los guarda? De la maldad del hombre. ¿Por qué, hermano? Porque es inocente. Por eso la Biblia dice, bienaventurados son ustedes cuando digan cosas malas acerca de vosotros, mintiendo. Cuando Pedro escribe a los hermanos, dice que ninguno de ustedes sufra como malhechor o ladrón o por entremeterse en la vida ajena. Pero si alguno sufre por causa de Cristo, dice, no se avergüence y glorifique a Dios por ello. O sea, que cuando tú eres acusado, no, que ese hermano por allá es el vil, es lo peor, ¿verdad? Él anda haciendo esto. Tú dices, digan lo que quieran, yo no he hecho nada. Revísenme de pies a cabeza. Yo no he cometido ninguna falta. No, pero dijeron, pues pueden decir lo que quieran, pero yo no he hecho eso. Y si ustedes piensan que yo lo hice, piensen lo que ustedes quieran. Dios sabe, y Dios es mi testigo, que no he cometido nada. Y que no he hablado nada en lo referente a lo que ustedes me acusan. Pero si ustedes quieren creer, créanlo. No voy a convencerles para que ustedes digan, está bien, creemos en ti. No necesito hacer eso porque soy inocente. Por eso el Señor dice, el salmista David dice, bendice y guarda, protege a aquellas personas de corazón recto y puro. Cuando Dios mira nuestra mente, cuando Dios mira nuestro corazón, hermano, ¿qué mira el Señor? ¿Mira lo bueno o mira lo malo? ¿Qué encuentra el Señor en nuestra mente y en nuestro corazón? Recuerde, no podemos escondernos. Por eso yo a veces le digo, mire, cuando usted ande fuera y usted ande por allá, no voltee a ver ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás, voltee a ver para arriba. Porque usted puede decir, nadie me ve, ¿verdad? Aquí no hay ningún hermano, pero aquí está Dios. ¿Y de qué me sirve que ningún hermano me vea si Dios me está viendo? Si Dios me vio, estoy en problemas. Si el hermano me ve, no pasa nada, porque ese hermano no va a decir nada. Porque ese hermano dice, yo no quiero problemas, ¿verdad? Es un problema de él. Yo no me meto en problemas. ¿Lo viste? No, yo no vi nada. Pero tú estabas ahí. Bueno, sí estaba, pero la verdad yo estaba distraído. Y él lo vio. Entonces, no nos preocupemos a veces de ser descubierto por alguien. Preocupémonos de que el Señor nos vea. Y habrá algún lugar, hermano, donde el Señor no pueda vernos. No hay, ¿verdad? El Señor nos mira donde quiera que estemos. La Biblia dice que si estamos en la luz, Él está en la luz. Si estamos en las tinieblas, ahí Él mira. Si nos vamos a lo profundo de la mar, aún ahí Él está. Si nos remontamos hasta los cielos, ahí está Él. No hay un solo lugar. Así que el Señor, ¿qué hace? Nos mira, ¿verdad? Nos observa. Por eso es bueno, hermano, que nosotros le digamos al Señor, Señor, examina. También a esta iglesia, el Señor dice, el que tiene los pies como el bronce bruñido. La palabra bronce bruñido viene de una raíz griega que se traduce como blancura o brillo. El bronce se usa como símbolo de justicia. Cuando hablamos de pies, estamos hablando de caminar. Quiere decir que debemos de caminar en justicia y santidad como el Señor Jesucristo nos mostró. Porque de lo contrario, hermano, entonces el Señor juzgará nuestros caminos torcidos. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Nuestro caminar como cristiano debe ir tomando la semejanza de Jesucristo, ¿verdad? En la medida que nosotros vamos avanzando, nuestro caminar
debe de parecerse al de Jesús. Como usted ha estado leyendo la Biblia, usted se va a dar cuenta, hermano, que aún las personas que venían a dar una noticia, cuando el vigilante lo veía de lejos, identificaba aún la manera en que la persona corría. ¿Se acuerdan ustedes cuando Absalón murió? Y llegó una persona y el vigilante dijo, allá viene fulano de tal, dice, y su correr es como el hijo de tal persona. Y dijo David, ese es un hombre de paz, buenas noticias trae. Luego dijo, ahí viene otro, ahí viene corriendo, solo que pues esta es la primera vez que lo veo correr, no lo identifico también. Y David dijo, bueno, ese también trae mensaje, no sabemos qué mensaje, pero trae mensaje. O sea, aún la manera de correr de algunas personas lo identificaban ¿de dónde? De lejos. La Biblia dice, hermano, que los pies de los creyentes son hermosos cuando ellos anuncian la paz y el evangelio de Cristo. O sea, que el caminar de nosotros sea un caminar recto, sea un caminar justo, sea un caminar donde nosotros vivimos y caminamos y actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire que dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. O sea, que nuestra vida y que nuestro caminar sea un caminar de santidad y de pureza. Donde quiera que tú vayas, que no te contamines, que no permitas que la influencia te arrastre. Mira, vamos para acá. No. ¿Se acuerda que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no estuvo, ¿en dónde? A ver, hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, ¿cómo este cristiano pudo evitar estas tres cosas? No anduvo en consejos de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en sillas de escarnecedores. ¿Por qué él no lo hizo? Porque él mantuvo su caminar acorde en la palabra de Dios, porque él escudriñó la palabra de Dios de día y de noche. O sea, él al examinar la Biblia decía, esto es lo que Dios quiere que yo haga. De esta manera debo de vivir. Vaya a Primero de Crónicas, creo que es Primero de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 28. Vamos a ver si es Primero de Crónicas. Si no es, pues yo se lo digo qué dice el texto. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Mire lo que le dice David, hermano, a su hijo Salomón. Le dice lo siguiente: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón como perfecto y con ánimo como voluntario, ¿verdad? Porque Jehová escudriña, o sea, sus ojos son como ¿qué? Vimos hace un momento, como llama de fuego. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. O sea, ¿de quién dependía, hermano, que el Señor lo respaldara? De Salomón. Si Salomón servía a Dios, se mantenía en la verdad de Dios, guardaba la palabra de Dios, el Señor lo iba a respaldar todos los días de su vida.
Pero si Salomón se apartaba, ¿qué iba a hacer el Señor? El Señor se iba a alejar de él. Vuelvo a repetir. No es Dios, no es el diablo, no son las personas, no son las circunstancias, somos nosotros. Nadie es culpable. Lo que me pasa, lo que me sucede, soy responsable directo. No puedo decir, pero si el Señor sabía que cuando yo salí iba a hacer lo malo, ¿por qué no me torció el pie para que yo no saliera? No, el Señor no te va a detener. Porque lo que tú quieres hacer, el Señor no te va a detener, porque es tu decisión. El Señor te va a ayudar si tú clamas a Él y le dices, Padre, no permitas que nada me aparte de tus caminos. Tú sales, viene la tentación para tratar de arrastrarte y el Señor te va a guardar. ¿Se acuerda de lo que le dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y la paz con aquellos que de corazón perfecto invocan el nombre del Señor. ¿Qué él está diciendo? Mira, cuando veas que alguien tú corre, sal corriendo. ¿Y hacia dónde te debes dirigir? Con aquellos hermanos que te van a ayudar a mantenerte firme. No te vayas con el vecino porque él te va a dar un consejo malo. No te vayas con la comadre porque él te va a empeorar la vida. Ve con aquella persona que te va a dar una palabra y que esa palabra te va a animar, te va a fortalecer, te va a ayudar a crecer y a mantenerte firme. No te va a solapar, sino que te va a decir, mira, vamos a buscar a Dios. Esa es la manera, hermano, en que nosotros debemos de vivir. Nuestro caminar debe ser recto. Mire que dice Hebreos capítulo 12, versículo 13. Dice lo siguiente: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. ¿Qué debemos de hacer? Sendas rectas, derechas, ¿verdad? Y como dije hace un momento, que aquello que está fuera, pues agárralo y mételo para adentro. Oblígalo a entrar. Y por último, nuestro caminar debe de llevar un enfoque de predicar el evangelio o las buenas nuevas de salvación. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, verso 15 al 19? Vamos a leer este texto y con eso terminamos. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 19. ¿Qué dice, hermanos? A ver. Id, les digo, por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cómo debe ser el caminar? Debe ser que prediquemos el evangelio, que le hablemos a otros de Cristo, porque ese fue el propósito principal de Jesús: predicar las buenas nuevas de salvación. El que tiene la espada aguda de dos filos, que abre nuestras vidas para separar lo malo de lo bueno, el Hijo de Dios, el que nos puso un modelo de vida, aquel que nos examina, hermano, con sus ojos como llama de fuego, que mira nuestro corazón, que mira nuestros pensamientos
y aquel que juzga nuestro caminar o nuestra vida delante de su presencia. Esta noche vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos a vivir en temor, en santidad, en justicia, en rectitud todos los días. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, donde quiera que estemos, digámosle al Señor: Señor, ayúdame a reflejar tu carácter y ayúdame a darte a conocer a través de mí.